Bienvenidos a nuestra inmersión profunda de hoy, donde nos adentraremos en un caso que ha estremecido a muchos. Vamos a explorar la figura de Naasón Joaquín García, el líder de la Iglesia La Luz del Mundo. Una figura que hasta hace poco era vista por millones como un guía espiritual, un elegido de Dios. Pero tras esa imagen de devoción se escondía una realidad perturbadora. Exacto. Y para esta inmersión nos basaremos en extractos de su página de Wikipedia en español. Prepárense porque lo que vamos a descubrir es realmente impactante. En 2022, Naasón Joaquín García fue condenado a 16 años y 8 meses de prisión. El veredicto resonó como un trueno, no solo en los pasillos de la justicia, sino también en los corazones de millones de fieles de la Luz del Mundo. Las palabras del juez al dictar la sentencia fueron contundentes. Usted es un depredador sexual. Una declaración que heló la sangre de muchos y que nos obliga a preguntarnos, ¿cómo pudo un líder religioso venerado por tantos caer en la trampa de actos tan terribles? Es una pregunta que intentaremos responder a medida que profundicemos en la vida de Naasón Joaquín García. Comencemos por el principio. Nació en Guadalajara, México, en 1969. En el seno de una familia que ya lideraba la Luz del Mundo, su abuelo Eusebio Joaquín González fue el fundador de esta iglesia y su padre Samuel Joaquín Flores continuó con el legado. Esta sucesión dinástica, similar a una monarquía religiosa, contribuyó a crear una atmósfera de misticismo y autoridad alrededor de Naasón. Para muchos fieles, él no solo heredaba el liderazgo, sino también una especie de mandato divino. Es fascinante cómo esa estructura familiar impregnaba la percepción de los seguidores. Al morir su padre en 2014, Naasón asumió el liderazgo de la iglesia como si fuera un designio inevitable, y para ese entonces la Luz del Mundo ya tenía millones de seguidores en todo el mundo. Imagínate la responsabilidad, pero sobre todo el poder que recaía sobre sus hombros. Millones de personas depositaban en él su fe, su esperanza, su guía espiritual. Y entonces, en 2019, ocurrió lo impensable. Naasón Joaquín García fue arrestado en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, bajo cargos de abuso sexual infantil, tráfico de personas y pornografía infantil. ¿Cómo era posible que la figura venerada por tantos estuviera implicada en actos tan terribles? La noticia del arresto fue un terremoto para sus seguidores y para el mundo en general. Y lo que aumentó aún más el misterio fue la fianza que se le impuso inicialmente, $50 millones. Una cifra que nos habla del enorme poderío económico de la iglesia. Es una cifra que no solo sugiere una capacidad económica considerable, sino también la posibilidad de una gran influencia. ¿A qué extremos podrían llegar sus seguidores para protegerlo? ¿Podría esta fortuna facilitar su escape? La incertidumbre se apoderó de todos. Las autoridades alegaban que la fianza era necesaria para evitar que Naasón huyera, o que sus seguidores interfirieran con la justicia. La situación era extremadamente delicada. Y lo más escalofriante es que las acusaciones no eran infundadas. En su teléfono se encontraron cientos de miles de fotos y videos, incluyendo material que lo mostraban en situaciones sexuales con menores de edad. Evidencia que desgarraba el velo de santidad que lo rodeaba. La evidencia era abrumadora. Y la imagen de Naasón Joaquín García, el líder espiritual, comenzó a desmoronarse. Muchos se preguntaban cómo era posible que un hombre en su posición pudiera cometer actos tan atroces. Los procedimientos legales fueron complejos y confusos. Se presentaron cargos iniciales que luego fueron retirados, solo para ser reemplazados por 36 nuevos cargos en 2020. La fiscalía estaba decidida a llevarlo ante la justicia, pero el caso era intrincado, con ramificaciones que se extendían por diferentes países, y con una legión de seguidores que se aferraban a la imagen de su líder. Y finalmente en 2022 llegó el veredicto. Naasón Joaquín García fue condenado a 16 años y 8 meses de prisión, tras declararse culpable de 3 cargos de abuso sexual de menores. Un giro inesperado. Una confesión que dejó a muchos perplejos. Su declaración de culpabilidad fue un golpe devastador para sus seguidores, quienes se dividieron entre quienes lo defendían a capa y espada y quienes se sentían traicionados por la persona a la que habían entregado su fe. Y para agregar más oscuridad a esta historia, una de las coacusadas, Alondra Ocampo, también se declaró culpable. Pero lo más impactante es que ella alegó haber sufrido años de abusos por parte del padre de Naasón, Samuel Joaquín Flores. Esta revelación abre una caja de Pandora, sugiriendo que el abuso sexual podría haber sido una práctica arraigada en la iglesia durante generaciones, un secreto que se ocultaba tras el manto de la fe. Es una posibilidad escalofriante que nos lleva a cuestionar todo lo que creíamos saber sobre la Luz del Mundo. Y nos lleva a preguntarnos, ¿qué papel jugó el poder absoluto del líder en este entramado de abusos? ¿Cómo pudo mantenerse oculto durante tanto tiempo? Y no podemos olvidar el controvertido evento de 2019 en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México. Un recinto cultural emblemático. Algunos lo consideraron un homenaje velado a Naasón, con la participación de políticos mexicanos. Ese evento fue un parteaguas. Muchos se indignaron por el uso de un espacio público para rendir homenaje a un hombre acusado de crímenes tan graves.
La polémica desató un debate sobre los límites entre la Iglesia y el Estado, sobre la influencia del poder religioso en la esfera pública. Es un episodio que nos deja con muchas preguntas sin respuesta. ¿Cómo pudo un líder espiritual venerado por tantos caer en la trampa de actos tan reprobables? ¿Qué factores permitieron que estos abusos se perpetuaran durante tanto tiempo? En la siguiente parte de nuestra inmersión, profundizaremos en el impacto de este escándalo en la Iglesia y sus seguidores. Analizaremos las reacciones, las divisiones y la lucha por la verdad en un mundo donde la fe y el poder se entrelazan de maneras complejas e inquietantes. Retomando la historia de Naasón Joaquín García, es fundamental comprender el impacto que este escándalo ha tenido en la luz del mundo. Una iglesia caracterizada por su hermetismo y la devoción inquebrantable de sus fieles. Me pregunto cómo habrán reaccionado ante la condena de su líder. Para muchos, Naasón no era solo un pastor, era un enviado de Dios. Una figura casi mítica. Las reacciones han sido un crisol de emociones. Algunos seguidores aferrándose a su fe se niegan a creer en las acusaciones. Para ellos, Naasón sigue siendo el apóstol de Jesucristo, intocable e infalible. Entiendo que para ellos sea difícil aceptar la realidad. Han construido sus vidas alrededor de las enseñanzas de Naasón, depositando en él una confianza absoluta. Es como si se les derrumbara el mundo. Exacto. Su fe en Naasón está tan arraigada que les resulta imposible procesar la idea de que haya cometido sus crímenes. Prefieren aferrarse a la imagen del líder espiritual que conocían, negando la evidencia que los contradice. Pero también debe haber quienes se sientan profundamente traicionados, personas que confiaron en él ciegamente, que lo veían como un guía espiritual, y que ahora se enfrentan a la cruda realidad de sus actos. Sin duda. La desilusión y el dolor que experimentan estos feligreses es inimaginable. Han perdido su líder, su referente moral, la figura en la que depositaba su fe y su esperanza. Es como si les hubieran arrebatado una parte fundamental de sus vidas. Y me imagino que para muchos es difícil conciliar la imagen del Naasón que conocían, con la del hombre condenado por abuso sexual. Este caso ha puesto de manifiesto la fragilidad de los sistemas de creencias basados en la figura de un líder todopoderoso. Cuando ese líder cae, las bases de la fe se tambalean, dejando a sus seguidores en un estado de confusión y vulnerabilidad. Y lo más inquietante es que incluso desde la prisión, Naasón continúa ejerciendo su liderazgo sobre la iglesia. ¿Cómo es posible que alguien condenado por delitos tan graves siga teniendo control sobre una comunidad religiosa? Es un hecho que genera controversia y que nos obliga a cuestionar la estructura de poder dentro de la luz del mundo. Es posible que a pesar de la condena, sus seguidores sigan sometidos a su influencia. ¿Hasta qué punto llega su control sobre la iglesia? Es como si su sombra se extendiera más allá de los muros de la prisión, manteniendo a sus seguidores en una especie de cautiverio espiritual. Este caso nos lleva a reflexionar sobre los límites del poder y la manipulación dentro de las instituciones religiosas. ¿Cómo podemos proteger a los fieles de los abusos de poder, cuando la figura del líder se reviste de una autoridad casi divina? Y no solo se trata de la iglesia en sí, sino también de la sociedad en general. Este caso ha reabierto el debate sobre la necesidad y una mayor transparencia y rendición de cuentas en las organizaciones religiosas. Por supuesto, es fundamental garantizar que las instituciones religiosas, al igual que cualquier otra organización, estén sujetas a un escrutinio público y que existan mecanismos para prevenir y denunciar los abusos. Y este caso también pone en evidencia la importancia de proteger a los menores de edad de los abusos, especialmente dentro de contextos donde la autoridad de los líderes es incuestionable. Los niños son especialmente vulnerables a la manipulación y al abuso de poder, sobre todo en entornos donde se les enseña a obedecer sin cuestionar. Es crucial que la sociedad te alerta y que se creen espacios seguros donde los niños puedan hablar libremente y denunciar cualquier tipo de abuso. Este caso ha sido un llamado de atención para todos. Nos obliga a cuestionar nuestras propias creencias, a estar alerta ante posibles abusos de poder y a proteger a los más vulnerables. La historia de Naasón Joaquín García nos recuerda que la oscuridad puede ocultarse incluso en los lugares más inesperados, bajo el manto de la fe y la devoción, y que la búsqueda de la justicia y la protección de los inocentes debe ser una prioridad inquebrantable. Es un capítulo oscuro en la historia de la luz del mundo, y un recordatorio de que la verdad, por más dolorosa que sea, siempre debe prevalecer. Mientras reflexionamos sobre la historia de Naasón Joaquín García, hay una pregunta que me sigue dando vueltas. ¿Cómo es posible que alguien en una posición de tanta autoridad espiritual, venerado por millones, haya caído en la trampa de actos tan terribles? Es una pregunta compleja, que nos obliga a mirar más allá de lo evidente, a analizar la intrincada relación entre el poder, la fe y la manipulación. Naasón, al heredar el liderazgo de la luz del mundo, heredó un sistema donde su palabra era ley, donde cualquier cuestionamiento era visto como una herejía. Es como si la estructura misma de la iglesia hubiera creado un terreno fértil para el abuso de poder. Un sistema donde la crítica era impensable
Y donde los seguidores estaban condicionados a obedecer ciegamente. Exactamente. Y en ese contexto, la posibilidad de que un líder cegado por su propia autoridad cometa actos atroces se vuelve escalofriantemente real. La falta de controles, la devoción ciega de los seguidores, todo contribuyó a crear un ambiente de impunidad. Es desgarrador pensar que la fe, un sentimiento tan puro y noble, pueda ser utilizada como un instrumento para justificar y ocultar abusos. En este caso, la devoción de muchos seguidores hacia Nazón pudo haberlo cegado ante la realidad de sus actos. La fe, cuando se convierte en fanatismo, puede ser un arma poderosa. En este caso, la figura de Nazón se había elevado a un nivel casi divino, lo que dificultaba que sus seguidores cuestionaran sus acciones, incluso cuando las sospechas comenzaban a surgir. Y es aún más doloroso pensar en las víctimas, quienes además de sufrir el abuso, tuvieron que enfrentar la presión de un sistema que las silenciaba y les culpaba. Romper el silencio en un entorno tan cerrado debió requerir una valentía inmensa. Sin duda, las víctimas de Nazón son heroínas. Se atrevieron a desafiar un sistema que las oprimía, a alzar su voz a pesar del miedo y las represalias. Sus testimonios fueron cruciales para que se hiciera justicia y para que el mundo conociera la verdad. Este caso nos recuerda que la lucha contra el abuso de poder, especialmente dentro de las instituciones religiosas, es una tarea constante. No podemos bajar la guardia. Debemos estar alerta, escuchar a las víctimas y promover una cultura de transparencia y rendición de cuentas. La historia de Nazón Joaquín García es un llamado a la reflexión, una advertencia sobre los peligros del poder absoluto y la manipulación. Nos enseña que la fe, aunque puede ser un faro de esperanza, no debe cegarnos ante la realidad. Y que la búsqueda de la verdad y la justicia, por más difícil que sea, es un deber que tenemos con nosotros mismos y con las futuras generaciones. Esperamos que esta inmersión en la historia de Nazón Joaquín García haya sido reveladora y que nos impulse a construir un mundo donde la fe sea un camino de luz, no de sombras. Un mundo donde las víctimas de abuso encuentren justicia y donde el poder se ejerza con responsabilidad.